La prédica de hoy en la mañana, lleva por título Por la Fe. Lleva por título Por la Fe. Y es que ese es uno de los temas más básicos del cristianismo, ¿no? Entonces hoy vamos a ver bastante sobre el tema de la fe y qué es la fe y cómo de verdad nos movemos en fe y qué debería producir esa fe en nosotros, ¿no? Eso es lo que vamos a ver este día de hoy. Espero de verdad que para ustedes sea de gran ayuda en cuanto al tema de la fe, como lo fue para mí cuando la estudié y cuando lo entendí hace muchos años, ¿no? Pero quisiera, antes de comenzar la prédica como tal, quisiera recordarles que hace alrededor de 2000 años, aproximadamente en una fecha como esta, el Señor Jesucristo se estaba despidiendo de sus apóstoles y sus discípulos en la tierra de Israel, en la tierra de Judá. Se estaba despidiendo porque ya él había resucitado y había pasado 40 días con ellos preparándolo para lo que vendría nuevamente. Por eso fue que les dijo: no se vayan de Jerusalén, sino que esperen dentro de no muchos días la promesa. Y eso es lo que vamos a hablar la semana que viene, porque la semana que viene se celebra el día de Pentecostés, el nacimiento de la iglesia cristiana, el origen de la iglesia cristiana. Pero entonces hace unos 2000 años, en una fecha igual a esta, el Señor Jesucristo, despidiéndose de sus apóstoles, dice la Escritura, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban. Y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, ellos veían cuando él se iba, estaba yendo su Señor. Aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? No se queden ahí. Ese mismo Jesús, y aquí viene a recordarles la promesa, ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo habéis visto ir al cielo. Los varones, los hombres con vestiduras blancas que se le aparecieron a los apóstoles y los discípulos allí, le estaban recordando nuevamente la promesa de Dios. Porque es en las promesas de Dios que nosotros tenemos vida, paz, esperanza, etcétera, etcétera. Es en las promesas. Y recuerden que la palabra siempre ha dicho que Cristo vino y se cumplió una primera parte, que es la parte de los sufrimientos, y estamos esperando ahora la segunda etapa, que es la de la gloria del Señor. Ya esta vez no vendrá como un cordero, sino como el león de Judá a gobernar la tierra. Y esa es la parte de las promesas de Dios que aún estamos esperando. Pero ya Dios cumplió la primera parte, la parte de su primera venida como cordero para el sufrimiento, donde Él murió por ti y por mí. Pero ahora estamos esperando su promesa. La pregunta es: ¿cuán firme, cuánta fe tengo yo en esa promesa? Ya que estamos en este tiempo, voy a hablar específicamente de esa promesa, porque estas son las promesas futuras, las promesas sobre el reino, las promesas sobre la vida en la era venidera, la vida eterna. ¿Cuánto de verdad estoy yo seguro de que eso va a ser así? Estoy convencido en extremo al punto que eso es así. Se los pregunto porque es la convicción al extremo en las promesas de Dios las que nos mueven y nos impulsan a hacer las cosas que se supone debemos hacer. Cuando un cristiano no está viviendo conforme a su fe, es porque en el fondo él no está convencido de que eso es tan así. Bueno, sí, lo dice: yo creo en Dios, pero vamos a esperar que llegue para creer.
no es así que funciona. Por eso es que les quiero hablar de la fe hoy. Por eso es que la enseñanza se llama por la fe. Y les voy a hablar, y obviamente les voy a citar me basé en el libro de Hebreos 11, y voy a comenzar por el final para después poderles explicar qué es la fe bíblicamente, ¿no? Y qué no es, ¿no? Entonces dice Hebreos 11, 33 al 40, dice, por la fe, debido a la fe, por la fe, todos ellos, él cita ahí Barak, David, muchos personajes del Antiguo Testamento, dice, por la fe todos ellos conquistaron reinos, hicieron justicia y Dios ayudó de la manera que les prometió. Por la fe cerraron boca de leones. Ahí tiene usted el caso de Daniel. Pudieron apagar la violencia de las llamas. Sadrach, Mesach y Abednego. Por su fe en Dios, ellos no se doblaron ante la estatua. Si ellos no hubieran tenido fe en Dios, ellos se hubieran doblado ante la estatua. No voy a morir, bueno. Por su fe en Dios, ellos prefirieron ir al fuego, pero eso permitió a Dios obrar un milagro. Esa parada firme, la fe, mejor dicho, la fe es lo que mueve a Dios. La fe mueve a Dios. ¿En qué aspecto? Si usted ve el relato del Señor Jesucristo en los Evangelios, cuando Él resaltaba algo de los milagros que hacía, era con la fe que venían de las personas. Por lo menos cuando el centurión dijo, no he visto una fe como la de este hombre en todo Judá. Cuando él dijo que yo también soy un hombre bajo autoridad, y si digo anda, y él va sin necesidad de que vengas a mi casa. O cuando vio la fe de los amigos del paralítico, que ellos no podían entrar donde estaba el Señor por la multitud de gente, y ellos agarraron, entonces dijeron, no, a mí la multitud no me va a impedir que yo lleve al paralítico a quien lo puede sanar. Y agarraron y subieron al techo y movieron las tejas y todo aquello, y bajaron. Usted se puede imaginar al Señor Jesucristo en el medio, hablando sobre la palabra, hablando de bienaventurados tal cosa, y empieza a bajar ese hombre por la camilla por ahí. Esa fe que se mostró en sus hechos, o sea, la fe se muestra en tus obras, o sea, se supone que si tú crees algo, tú vives según ese algo, y por tanto tú debes mostrar las obras de ese algo. Tú no puedes ser, cuando la palabra dice que mi pueblo de labios me honra, es porque decimos que amamos a Dios y predicamos la fe, pero vivimos muy diferente o actuamos muy diferente a lo que Dios dice que debe ser. Entonces, cuando usted ve cuando Jesucristo vio eso ahí, movido por la fe de ellos, dice, le dijo, tus pecados te son perdonados. Movido por la fe de ellos. Y así muchos casos en la Escritura. La fe mueve al Señor. Lo mueve a hacer las cosas cuando estamos nosotros inmiscuidos como colaboradores de Él. Porque somos colaboradores de Él. Estamos para colaborar con Dios en sus planes de salvación, en su obra redentora. Nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Colaboramos con Él. Entonces la fe mueve a Dios. Y entonces por la fe esta gente se movió a tal punto que conquistaron reinos, apagaron fuego, los leones no se los comieron, se salvaron de morir espadas. Por la fe, unos que eran débiles se hicieron fuertes, llegaron. Ese es el caso el que dice que era débil y llegaron a ser fuertes, es el caso de que le dijo al ángel, bueno, si esta piel de cordero amanece seca, que amanezca todo lo demás mojado. Y después el otro día le digo, bueno, que amanezca ahora mojado y todo lo demás seco. No me acuerdo el nombre de Gedeón. Ajá. Por la fe se hicieron fuertes, llegaron a ser poderosos y derrotaron ejércitos. Por la fe, aquellos lograron cosas buenas, pero también por la fe nos pasan cosas malas. Si no, no hablara de aguantar los sufrimientos por Cristo. Todo depende de la circunstancia en la que estés viviendo. Por la fe unos sufrieron burlas, golpes,
Otros fueron atados y llevados a la cárcel, incluso Ezequiel, creo, Ezequiel o Jeremías, el rey lo mandó a meter preso en el pozo séptico, que lo amarraran y lo dejaron hasta aquí en el pozo séptico del palacio. Cuando llega Babilonia, cuando llega Nabucodonosor, consiguen a Jeremías en el pozo séptico, hasta aquí, amarrado. Y fue que lo liberaron, pero el mismo rey, así tuvo Jeremías, ¿no? Creo Jeremías o Ezequiel, no recuerdo, creo que Jeremías. Otros fueron llevados a la cárcel, okay. Los mataron a pedradas, los cortaron por la mitad, los mataron a espada. Algunos de ellos vestían pieles de ovejas y de cabra, Juan el Bautista. Por la fe fueron pobres, perseguidos y maltratados por la gente, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, por esa fe en Dios, que ahora la voy a definir mejor, es que usted puede soportar o hacer. Es la convicción tuya la que te va a llevar a moverte a hacer algo independientemente de las circunstancias. Buenas o malas, tú lo vas a hacer. Por eso que Sadrach, Mesach y Abednego, no, cuando suenen los instrumentos, si no te arrodillas, los lanzo en el horno de fuego. No se dé mala vida, rey. Lánzame de una vez porque no me voy a arrodillar. Esa era su convicción de que era mejor morir antes que faltarle a Dios. ¿Entiendes? Por eso es que José prefirió no acostarse con la mujer de Potifar e ir preso. Porque dijo él, ¿cómo voy a pecar yo así ante mi Dios y contra Potifar que me ha dado su confianza? Pero lo primero que él dijo, no voy a pecar así contra Dios, porque él sabía que al primero que le faltaba era a tu Dios. Y después a la persona que te brindó confianza, que es una de las peores cosas que hay en la Biblia, traicionar al que te dio su confianza. Eso está allí, ¿no? Porque eso fue lo que hizo Satanás. Traicionó a Dios después de la confianza que le tuvo por el cargo que tenía Satanás y así por hablarlo, ¿no? Entonces, la fe es la que te lleva a actuar independientemente que la circunstancia vaya a ser beneficiosa para ti o no. Pero tú, en tu convicción, lo que te lleva a estar convencido de que tienes que hacer lo que debas hacer a expensas de ti mismo, es con cuánta convicción estás tú seguro que eso que tú estás haciendo es lo que hay que hacer. Por eso es que le comencé la pregunta, ¿cuánto está usted convencido de que Cristo va a volver? Si usted le pregunta a todos los cristianos, todos sí. Pero sus actos no parecieran, porque hay muchos cristianos que viven como que no fueran a dar como que no fueran un juicio. Hay muchos cristianos que viven como que la palabra de Dios está solo para, o sea, Dios es mi colaborador a mi voluntad, no al revés, no es que yo colaboro a hacer su voluntad. Dios es mi dispensador de mis voluntades, pero yo no participo en su obra. Más importante es mi obra. Entonces, allí hay un gran problema porque es esa convicción la que te va a llevar. Entonces, cuando usted ve muchos cristianos que no están actuando es porque de verdad en el fondo, no se creen que la palabra de Dios sea el mejor proyecto para su vida. No se creen que algún día van a tener que dar cuenta y que van a perder por la forma que están viviendo. Porque habrá pérdidas. Y entonces, para entender esto un poco mejor de la fe, vamos ahora a definirla, vamos a definir qué fe, porque también entiendo que en el cristianismo el significado de la fe se ha perdido un poco. ¿En qué sentido? Nosotros los cristianos, en la historia cristiana, hablo de la iglesia cristiana en su historia, ha enseñado como que la fe es algo abstracto. Acéptalo por fe. Y entonces, ese acéptalo por fe ha servido para introducir en la iglesia cosas incomprensibles, pero hay que aceptarla por fe porque no entendemos los caminos de Dios. No es tan así. La palabra dice que Dios nos reveló sus cosas para que nosotros no seamos ignorantes. Es más, Dios siempre dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de... Dios siempre quiere que estemos conscientes de cómo funcionan
los asuntos en los cuales nosotros estamos funcionando, porque nosotros debemos estar convencidos al punto como lo estuvo esta gente, que estuvieron tan convencidos que por su fe lograron lo que lograron. Permitieron que Dios, a través de ellos, lograra un montón de cosas. Entonces, es bueno definir fe para que no quede como algo abstracto. Y después vamos a leer unos versículos para que ustedes vean que los mismos versículos apoyan esa definición, ¿no?